Hola nuevamente, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de backend utilizando Node.js. En el video anterior estábamos viendo en qué consistía Node.js, qué era lo que podíamos hacer, cómo crear nuestro servidor utilizando el módulo HTTP, cómo poder gestionar las diferentes peticiones del cliente. Y vimos la necesidad de utilizar un módulo que nos facilite un poco ese trabajo para poder identificar de la petición del cliente y poder enviarle una respuesta de una forma más cómoda. ¿Ok? En este caso, con Express nos va a facilitar todo eso y muchas otras cosas más. En este caso, Express es un módulo de terceros, así que hay que instalarlo utilizando el Node Package Manager npm para poder instalarlo utilizando npm install. Así que vamos a proceder con un pequeño ejemplo, con un pequeño hola mundo, donde podamos instalar este módulo e ir viendo otras características de Express. Así que manos a la obra. Vamos a crear el proyecto en una carpeta aquí. Le vamos a poner Hola Mundo Express. Vamos a abrir esa carpeta con Visual Studio Code. Y vamos a abrir una consola primero. Y vamos a crear un proyecto vacío de Node.js en esta consola. Y desde la consola vamos a crear un nuevo proyecto de Node.js. Antes que nada, recordemos que para crear un proyecto en Node.js se utiliza npm init. Y vamos a darle enter. Nos va a pedir el nombre del proyecto o del paquete. En el caso de Node.js, todos los proyectos, cada proyecto se le asigna un nombre de un paquete. Esto por si queremos publicarlo como un módulo extra y que todo el mundo lo pueda descargar. En este caso, si no queremos darle un nombre al paquete, entonces podemos dejar esto en blanco, le damos enter y tomaría el nombre de la carpeta que se llama Hola Mundo Express. Le vamos a dar enter. La versión, en un dado caso no quiera poner una versión, va a tomar esa que aparece entre paréntesis, vamos a dejar esa. Una descripción, vamos a poner Hola Mundo Express. Y el punto de entrada vamos a poner que siempre es index.js, podríamos cambiarlo, pero en nuestro caso sería ese. En test command lo vamos a dejar vacío. Si tenemos un repositorio en Git, podríamos especificarlo aquí. Palabras clave. El autor, si queremos poner nuestra empresa o nosotros como autores, lo ponemos ahí. La licencia, por defecto ISC. Y si todo está bien, pues solo presionamos enter y listo. En este caso utilizamos npm init para crear un nuevo proyecto porque ya necesitamos instalar paquetes de terceros. Y ya cuando necesitamos instalar más paquetes o más módulos, entonces necesitamos tener la configuración del proyecto utilizando npm init para que nos cree este archivo que se llama package.json, donde se muestran todas las dependencias entonces y configuraciones de nuestro proyecto. En este caso, como necesitamos instalar Express, necesitamos antes crear nuestro proyecto utilizando npm init, cosa que no fue necesario con el ejercicio del video anterior porque solo estábamos utilizando el módulo HTTP y ese ya viene por defecto en Node.js, así que no es necesario instalarlo, pero en ese caso sí lo necesitamos. Lo siguiente sería instalar Express. Vamos a instalar Express desde la consola. Vamos a borrar primero aquí. Y recuerden que para instalar es npm install. Y el módulo que instalamos en el video anterior era Nodemon para poder levantar y bajar el servidor o reiniciar el servidor cuando exista un cambio en el backend. Y ahí lo poníamos como "-g", que era global. Pero en este caso no necesitamos que el módulo sea global, necesitamos que sea local. En este caso vamos a poner "-safe". Si no ponemos esta instrucción o este parámetro "-safe", no nos agregaría la dependencia en el archivo package.json y lo necesitamos, así que lo vamos a poner y luego el nombre del módulo. También con respecto a npm hay ciertos parámetros que podríamos abreviar un poco. Por ejemplo, en el caso de install podríamos omitir todo y solo poner npmi, sería npm install. ¿Ok? npm es un gestor de paquetes similar, por ejemplo, a Aptitude en Ubuntu o similares.
Así que para poder instalar estas dependencias necesitamos una conexión a internet. Así que vamos a dar enter aquí y vamos a esperar a que instale. Listo, ya se instaló. Fue bastante rápido. Veamos, limpiemos aquí y vamos a reducir un poco este tamaño de la consola. Veamos, ya me agregó la dependencia en el archivo package.json. Aquí me dice el listado de las dependencias y ya tengo una dependencia que es Express y la última versión que aparece ahí. También me creó la carpeta Node Modules. Cuando tenemos esa carpeta Node Modules es cuando empezamos a instalar otros módulos como Express. Dentro de esta carpeta pues está segmentada en un montón más porque hay dependencias compartidas entre muchos módulos, pero esa carpeta no deberíamos de tocarla. Bien, ya tenemos la estructura básica de nuestro proyecto. Vamos a crear el index.js, que sería nuestro punto de partida, nuestro servidor. Aquí vamos a programar nuestro servidor con Express, que es mucho más fácil que con el módulo HTTP. Veamos. Vamos a utilizar Express, así que vamos a declarar una variable para importar el módulo utilizando require. Recuerden que require lo utilizo para importar un módulo, en este caso es Express, ahí lo estamos importando. Recuerden que los módulos en Node.js me retornan un objeto con todas las funciones que están en ese módulo y ese objeto pues lo almaceno en esta variable. Luego vamos a declarar una variable llamada app. Esto es por convención, podemos ponerle cualquier otro nombre, pero app es el nombre que usualmente se le da, que prácticamente con este objeto es el que voy a utilizar para estructurar toda mi aplicación del lado del servidor. Y lo que vamos a almacenar es lo que nos retorne la función express. Ya con este objeto puedo hacer un montón de cosas más. Lo que podríamos hacer con app es, en vez de lo que estábamos haciendo con el video anterior, en el que utilizábamos un if para evaluar cada una de las URLs para retornar una respuesta al cliente, aquí lo que podemos utilizar es el objeto app y luego get. En este caso get, ya vamos a ver de qué se trata este get y si puedo utilizar otras opciones más, pero por el momento vamos a poner get. Y como primer parámetro vamos a definir una URL, una ruta. Una ruta que esta sería la que el usuario ingrese en el navegador y lo que nosotros vamos a hacer es enviar como segundo parámetro una función, que esa función es la que se va a ejecutar cuando ponemos una URL aquí o cuando se cumpla con la URL que indiquemos aquí. Esto es prácticamente lo que estábamos haciendo con los if anidados que teníamos en nuestro servidor anterior con HTTP. Entonces aquí nos ahorramos los if y pues aquí sería bastante similar a lo que hacíamos anteriormente con HTTP. Es una función en la cual vienen dos parámetros que uno hace referencia a la petición y otro a la respuesta. Que en este caso pues la petición en inglés es request y por convención se dejan las primeras tres letras que es rec y respuesta es response que por convención se dejan las primeras tres letras que es res y así es como usualmente lo van a encontrar. Y bueno, en cuanto a la función, pues el formato que más les guste, con function o un arrow function, como gusten, ¿ok? Y bien, aquí de igual forma vamos a utilizar el objeto res para enviar la respuesta al cliente. Entonces vamos a poner res. Nada más que aquí vamos a utilizar send y por el momento vamos a enviar un HTML simple de igual forma a como lo hicimos en el video anterior. Y aquí pues lo único que vamos a poner es un hola mundo en un H1 y eso sería todo, ¿ok? Hola mundo. Y en la URL que vamos a poner la raíz. Así que tras que ponga solo el nombre del dominio y el puerto, entonces lo que le va a retornar es esto de acá. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a poner app.listen
para levantar nuestro servidor. Lo vamos a levantar en el servidor, en el puerto 888 lo vamos a poner. No vamos a utilizar el puerto que utilizamos anteriormente para levantar nuestro servidor, que era el 4200, perdón. Esto porque es el puerto que usualmente utiliza Angular para levantar el frontend. Entonces, para que no entre en conflicto, vamos a utilizar este otro. ¿Ok? Y bueno, puede enviarse como parámetro una función, que esa función se va a ejecutar cuando el servidor esté listo. Y vamos a imprimir un mensaje en la consola que diga que se levantó el servidor. Listo. Guardamos y ya tenemos listo nuestro servidor utilizando Express. Ahora probémoslo. Desde la consola vamos a levantar el servidor desde aquí. Recuerden que para ejecutar un archivo JavaScript con instrucciones de Node.js podríamos utilizar Node y luego el nombre del archivo. Sin embargo, cada vez que hacemos un cambio en el archivo, tendríamos que detener este comando y volverlo a levantar, es decir, detener el servidor y volverlo a levantar. Y nosotros instalamos el módulo global NodeMon para evitarnos ese trabajo de estar bajando y subiendo el servidor cada vez que haya un cambio. Así que ahora utilizamos NodeMon, ya está levantado el servidor y hagamos la prueba. Cambiemos aquí y pongamos localhost 888 y ese es el resultado. Ok, creo que aquí se me fue un signo mayor que de más, pero ahí está el resultado. Vemos que nuestro servidor está funcionando perfectamente. Y con esta estructura donde nosotros podemos definir las rutas que queremos manejar, podríamos copiar de nuevo este bloque y estructurar una ruta diferente. Por ejemplo, yo quiero poner aquí página 1, que la URL sea página 1 y enviar una respuesta diferente. Por ejemplo, aquí vamos a poner página 1 de esta forma y podríamos volver a copiar este bloque para atender otra petición, página 2, y aquí en la URL página 2. Ahora probemos esto. Vamos a poner pleca página, perdón, pleca página 1 y ahí me retorna página 1, página 2 y aquí está página 2. ¿Ok? Listo. Y interesante que podríamos hacer un montón de cosas con este tipo de rutas en Express. De hecho, además de poner directamente una URL fija, podríamos utilizar algún tipo de patrón en especial, algo similar a lo que se hace con expresiones regulares. Por ejemplo, yo puedo poner aquí lo siguiente, puedo poner AB asterisco CD y aquí ya va un patrón. El asterisco en las rutas en Express significa que puedo poner cualquier cosa donde está el asterisco. Es decir, podría aceptarme rutas como AB, cualquier cosa, CD. Entonces vamos a poner aquí que la respuesta que le va a mostrar al cliente es algo como cumple con el patrón AB asterisco CD. Probemos esto. Y podríamos probar AB, cualquier cosa, CD. Y ahí está, cumple con el patrón AB asterisco CD. Y con respecto a este tipo de patrones, pues hay otros símbolos que podríamos utilizar. Por ejemplo, AB más CD. El signo más lo que significa es que puedo poner muchos caracteres del predecesor, del carácter previo que aparece. Es decir, puedo poner muchas veces la letra B. Entonces puedo poner A, B, B, C, D. O puedo poner A, B, 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 C, D. Y no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a ponerle como respuesta
cumple con el patrón AB más CD. Probemos. Vamos a cambiar aquí ABCD. Bueno, pero aquí entramos en un conflicto porque primero cumplió con el patrón anterior. Lo único que hay que tener en cuenta es que aquí el orden sí importa. Así que primero evaluó esta ruta y cumplió con esta ruta porque puse cualquier cosa en el centro que eran las letras B y entonces entró en esto. Es decir, sí cumple este patrón también, pero nunca entró aquí. Así que vamos a poner otros caracteres aquí solo para que no entre en el anterior. C, D, E, F. Entonces puedo poner bastantes letras D. Puedo poner C, D, 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 E, F. Y debería de entrar aquí, que cumple con el patrón C, D, E, F. Probemos. C, D, E, F. Y ahí está. Cumple con el patrón C, D, E, F. Y así hay otros caracteres que podríamos utilizar para realizar patrones en las URLs y poder gestionar peticiones un poco más dinámicas. Algo más que podría hacer es de alguna forma obtener parámetros de la URL segmentados. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes de que están navegando, digamos, en un sitio y están viendo algún anime, por ejemplo Naruto. Están viendo Naruto y en el sitio naruto.com. Y cada vez que ven un capítulo, en la URL dice naruto.com pleca capítulos, pleca 1. Luego pleca 2, pleca 3. Y cada vez que van cambiando de capítulo, en la URL se ve reflejado el número de capítulo. Entonces nosotros podríamos hacer eso, de obtener ese parámetro de la URL para hacer una respuesta personalizada. ¿Y cómo hacemos eso? Veamos. Vamos a poner en la URL algo como esto: pleca capítulos, pleca número capítulo le vamos a poner. Número capítulo, de tal forma que aquí podría poner pleca capítulos, pleca 1. Ahora, ¿cómo podríamos obtener este valor? Veamos. Vamos a enviar siempre la misma respuesta que estábamos enviando anteriormente en las otras rutas. Y aquí vamos a poner en el texto ver capítulo. Y aquí le vamos a incrustar con signo de dólar y llaves la expresión correspondiente. Recuerden que para incrustar con esta secuencia de caracteres hay que cambiar en las comillas y hay que poner el acento inverso. Si no, no va a funcionar. ¿Y qué vamos a obtener? Sería este parámetro. Y ese parámetro viene en la petición, en el objeto request de la petición. Entonces ponemos rec.params. Y el nombre del parámetro que le pusimos en la URL, es decir, lo que va después de los dos puntos. Esos dos puntos indican que se trata de un parámetro. Siempre que queramos un parámetro en la URL, en Express ponemos dos puntos y el nombre del parámetro. Y para acceder, entonces ponemos rec.params. Y el nombre del parámetro, que es capítulo, ¿verdad? Aquí me equivoqué, capítulo, ¿ok? Listo, ahora hagamos una prueba de esto. Ponemos aquí capítulo se llama la URL, veamos, capítulos y luego el número del capítulo. Vamos a poner pleca 5, ver capítulo 5. Cambiamos en la URL 6, ver capítulo 6. Cualquier número que queramos poner aquí. Ahí está. Listo. Sin embargo, esto nos sirve un montón, ¿verdad? Pero seguimos generando el HTML de forma dinámica, pero como cadena, y sería como algo tedioso
estar segmentando todos los recursos que necesitamos enviarle al cliente. Si necesita una imagen, si necesita un HTML estático, si necesita un JavaScript para del lado del cliente, si necesita la librería jQuery o cualquier otra cosa, sería demasiado tedioso hacerlo de esta forma. Esto que hemos estructurado aquí nos va a servir, pero más que todo para hacer la lógica del backend. Pero para poder servir archivos estáticos, lo recomendable sería utilizar un middleware. ¿Qué es eso de un middleware? Un middleware es como son funcionalidades que se ejecutan entre la petición y la respuesta, es decir, en medio. Antes de enviar cualquier respuesta al cliente, ejecutamos un middleware. Ese middleware empieza a recibir la petición del cliente y puede tomar decisiones. Entonces, necesitamos un middleware que antes de ir a cualquiera de estas rutas, primero verifique de una carpeta que nosotros definamos si hay un archivo estático para enviarle al cliente ahí, sin complicarnos mucho. Entonces eso lo vamos a hacer. Primero vamos a crear una carpeta donde vayamos a ubicar todos los archivos que sean públicos, estáticos, archivos estáticos como HTML, CSS, JavaScript del lado del cliente, etcétera. Imágenes, por ejemplo. ¿Cómo le podemos poner esta carpeta? Podemos ponerle public o podemos ponerle www. Para los que están acostumbrados a trabajar con WAMP, por ejemplo, podrían ponerle www. Por convención se le pone public. Y aquí pondríamos todos los archivos públicos. Todo lo que ubiquemos aquí sería público. Y por ejemplo vamos a crear un nuevo archivo HTML. Le vamos a poner formulario.html. Y aquí vamos a hacer un formulario bien básico. Ok, hice un pequeño formulario y ese lo puse en una carpeta pública. La idea es que podamos leer cualquier archivo que esté dentro de esta carpeta pública. Aquí podríamos poner nuestras imágenes, nuestra carpeta de CSS, cualquier otro archivo estático, ¿ok? Entonces vamos a exponer esa carpeta utilizando un middleware. Para ello vamos a poner app.use. Con use es la función que se utiliza para ejecutar middleware. Use se utiliza para ejecutar funciones middleware o funciones de capa media, podríamos decirle. Y aquí vamos a poner express.static y entre paréntesis le vamos a enviar el nombre de la carpeta que queremos exponer, que se llama public. Entonces, ¿qué se haría ahora? Lo que pasaría es que para cualquier petición del usuario, primero pasaría por esta línea. Si encuentra lo que busca en public, lo envía. Si no encuentra nada en public, entonces continúa con cualquiera de las otras rutas. Así que si intento acceder a formulario.html, entonces lo va a retornar y ya no va a continuar con ninguna de estas rutas. Así sería la lógica. Probemos. Vamos a poner aquí formulario.html. Y ahí está. Un formulario bien básico. Nombre, apellido, fecha de nacimiento y el país. ¿Ok? De esa forma nos ahorramos un montón. Más que todo para los archivos estáticos. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que necesitamos es trabajar la interacción entre lo que se ejecuta en el cliente y lo que se ejecuta en el servidor. Prácticamente el envío de información del cliente al servidor para que ésta sea procesada. Luego de procesar, el servidor le responda al cliente y toma decisiones con respecto a ello. Así que lo que necesitamos hacer es intercambio de información cliente-servidor. ¿Y cómo se hace eso? Usualmente lo que se hace es definir en el servidor algo conocido como API o Application Programming Interface o API, como quieran llamarle. Y prácticamente, ¿qué es un API? Cuando hablamos de backend, sería un conjunto de funciones que nos sirven para darle funcionalidad a nuestra plataforma
y que se pueda recibir la información del cliente, procesarla. Entonces, estas funcionalidades que están en el API serían las encargadas de tareas como la lógica del negocio, interacción con la base de datos para guardar, eliminar o lo que sea que va a hacer, recibir la respuesta y enviarle una respuesta al cliente también. Entonces, en eso consistiría un API. Entonces, vamos a tener que definir una estructura para esto. ¿Ok? Así que vamos a ejemplificar nosotros la interacción entre cliente-servidor para enviar y recibir información. Un patrón o una arquitectura de desarrollo de APIs bastante utilizada se llama REST o REST API, Representational State Transfer, transferencia de estado representacional. ¿Qué características tiene esta arquitectura? Protocolo cliente-servidor tiene un conjunto de operaciones bien definidas y una sintaxis universal para identificar recursos, o URI. Prácticamente con esta arquitectura lo que vamos a tener es un conjunto de reglas que nos deberían de servir para interactuar con el servidor y enviar la información y obtener respuestas. Y como lo dice aquí, existe un conjunto de operaciones bien definidas. ¿Y cuáles son esas operaciones? Pues las que nosotros conocemos como CRUD, que es C de create, R de read, U de update y D de delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, esas son las operaciones bien definidas que tiene la arquitectura REST. Y técnicamente, ya cuando vayamos a trabajar en ese tipo de peticiones, vamos a ver que existen métodos de las peticiones que son post, get, put, delete. De hecho, hay un montón más, pero los asociados a estas operaciones básicas de la arquitectura REST sería para crear, sería post, para leer sería get, para actualizar sería put y para eliminar sería delete. ¿Ok? Así que para entender un poco más esto con respecto a el API en la arquitectura del lado del servidor y para estas operaciones básicas, vamos a ejemplificarlo con lo que tenemos hecho. Del formulario que hicimos, este de acá, lo que vamos a hacer es capturar información y al darle clic en guardar, esa información se va a enviar al servidor. En el servidor vamos a estructurar nuestras peticiones de tal forma que se puedan interpretar estas operaciones para guardar, para leer, para actualizar o para eliminar. Entonces vamos a definir en nuestro backend una estructura para leer todas estas operaciones, ¿ok? Para ello lo que voy a hacer es, primero voy a hacer un nuevo proyecto, es decir, voy a copiar mejor dicho, para que quede eso de ejemplo. Es este proyecto Hola Mundo Express. Podría duplicar el proyecto aquí y vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle peticiones Express, peticiones Express, y vamos a abrir esto con Visual Studio Code. Lo otro que pudimos haber hecho es crear un proyecto vacío, luego con el npm init inicializar el proyecto, instalar Express, pero en este caso opté por copiar y pegar. Ya tiene el módulo de Express y todo, nada más voy a cambiar en package.json el nombre del proyecto. No pasa nada si lo dejamos con el nombre anterior, pero para tener todo ordenado le vamos a poner a peticiones Express. Y bueno, en la descripción pues ya no sería Hola Mundo con Express, sino peticiones con Express. Ok, y vamos a borrar gran parte de lo que tenemos aquí. Ya voy a eliminar todo esto, todas las URLs que habíamos definido, todas las rutas. Solo voy a dejar la exposición de la carpeta public y bueno, obviamente que se levante el servidor. Así que nuestro formulario va a funcionar. Algo que también podríamos hacer es que al formulario, en vez de que se llame formulario.html, le podríamos poner index.html para que
no necesitemos poner el nombre del archivo para acceder a ese formulario. Así que bastaría con poner el nombre de la URL, dos puntos del puerto, pleca, y ya me mostraría el archivo sin ningún problema. Así que el objetivo ahora sería que de este formulario hacer peticiones hacia el servidor y que dependiendo del tipo de operación podríamos realizar una acción en el servidor de guardar, eliminar, actualizar, etc. Listo. Veamos, probemos lo que copiamos. Vamos a levantar nuestro servidor nodemon index.js y probemos acá. De nuevo, aquí ya no tendríamos que poner el nombre del archivo, sino que directamente solo ponemos la URL y ya nos muestra esto. Ok, primero necesitamos enviar de información del cliente al servidor. Podríamos hacerlo de forma síncrona y asíncrona. Esos son los tipos de peticiones que podríamos hacer. Como programadores podríamos ya tener un concepto previo con respecto a cuando escuchamos la palabra síncrono y asíncrono. Sin embargo, pues voy a recapitular un poquito aquí la diferencia entre síncrono y asíncrono. En la mayoría de los lenguajes de programación, de entrada, estamos acostumbrados a programar de forma síncrona. Es decir, síncrona es cuando se ejecuta una instrucción hasta que se termina la anterior. Por ejemplo, si en Java, si definimos una variable, por ejemplo, a igual a 5, luego definimos otra variable por aquí, b igual a 6, y luego definimos una tercera variable que me almacene la suma de a más b. En esta secuencia sería, o este tipo de ejecución sería síncrona, es decir, esta instrucción, por ejemplo, se ejecutaría hasta que la anterior termine. Y esta instrucción de aquí se ejecutaría hasta que esta se ejecute, una después de la otra. Eso es síncrono, una instrucción después de la otra. Y asíncrono, pues, es todo lo contrario, que no necesitamos ejecutar una instrucción para ejecutar otra. Podríamos hacer esas tareas en paralelo. De ahí salen conceptos como, por ejemplo, programación multihilos o multiprocesamiento, de poder ejecutar varias tareas a la vez. En este caso, adaptando este concepto de síncrono y asíncrono a lo que estamos viendo de desarrollo web, podríamos decir que síncrono es cuando se puede continuar hasta que el servidor contesta. Es una instrucción después de que se ejecute la anterior. Se puede ejecutar algo hasta que termine la anterior. En este caso, para hacer la comparación, si hacemos una petición del cliente al servidor, puedo continuar en mi navegación habitual hasta que el servidor me responda con el resultado. De lo contrario, no podría trabajar. Entonces, con respecto a las síncronas, sería una característica. ¿Qué otra característica tendríamos con las síncronas? Es que se recarga la página. Bien, con respecto a las asíncronas, como se puede continuar o se pueden realizar tareas en paralelo, ¿cómo lo podríamos comparar con desarrollo web? Veamos aquí, es posible seguir interactuando con la página mientras el servidor contesta, es decir, yo puedo seguir realizando otras acciones en mi sitio web mientras yo hice una petición, el servidor está procesando, pero yo puedo seguir navegando en mi sitio web y de repente me contesta el servidor y se actualiza alguna región en particular. Eso lo hizo de forma asíncrona, varias tareas simultáneas. Y en este caso no se recarga la página. Y en comparación con las síncronas, veamos, en su forma básica necesita un formulario. Las síncronas, en el caso de las asíncronas, no es necesario un formulario. ¿Qué más? Con respecto a las síncronas, hay un poco control sobre la petición, mientras que con las asíncronas se tiene total control antes y después de la petición. ¿Cuál de las dos opciones podríamos utilizar? Dependiendo de cada caso, pero hoy en día
se utilizan más las peticiones asíncronas porque estas son como un poco más amigables con la navegación del usuario, porque se podrían hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, en alguna plataforma que nosotros conozcamos, por ejemplo Facebook, cuando nosotros estamos navegando en Facebook y de repente empezamos a escribir un post y le damos clic en enviar, mientras el post se está enviando, nosotros podemos hacer otra acción, por ejemplo, dar like al post o algo por el estilo, pero podríamos hacer otra tarea mientras está procesando la petición que yo hice. Entonces, de esa forma es algo más amigable para el usuario y este es el tipo de peticiones que más se utilizan. Sin embargo, nosotros como estamos aprendiendo, vamos a comenzar con las síncronas, vamos a ver lo básico con las síncronas, pero en su mayoría vamos a trabajar con peticiones asíncronas, ¿ok? Entonces, manos a la obra, vamos a comenzar con peticiones síncronas. Recapitulando un poco, se va a recargar la página para estas peticiones. Se puede continuar hasta que el servidor contesta. En su forma básica necesita un formulario, así que ya el formulario lo tenemos. Con respecto al formulario, tendríamos que cumplir con ciertas normas para realizar una petición síncrona. Primero es que necesitamos la etiqueta form. Y la etiqueta form tiene que contener internamente todos los componentes del formulario, como los inputs, los select, etc. Todos tendrían que estar dentro de la etiqueta form. Siguiente es que en la etiqueta form tendríamos que indicar dos atributos: action y method. En action nosotros tenemos que indicar la URL que se va a encargar de recibir la información. Es decir, la rutina del lado del servidor que se va a encargar de procesar la información. Aquí podríamos poner alguna URL de un archivo en PHP o algún otro lenguaje de programación. En nuestro caso, deberíamos de poner una URL de una petición que se va a encargar de recibir nuestro servidor para procesar la información. Por ejemplo, podríamos llamar a la URL guardar. Entonces, en nuestro servidor tendría que estar listo para recibir peticiones cuando se utilice la URL guardar. Entonces vamos a poner app.get y luego la URL que necesitamos, que es pleca guardar, y aquí la función que va a ejecutar cuando reciba una petición de esa URL. De esta forma. Entonces aquí le vamos a responder al usuario en este punto de aquí. Ok, ¿qué va en method? Method va el método de la petición, el método HTTP, que pueden ser de varios tipos. Los más comunes son get y post. Vamos a comenzar con get, aunque nosotros ya los habíamos desglosado, por lo menos los 4 principales que vamos a utilizar los habíamos desglosado por aquí: post, get, put y delete. Entonces depende de la instrucción o de la acción que vaya a realizar. Si voy a utilizar guardar, o si vamos a hacer la acción para guardar, debería de ser post. Si vamos a leer, sería get. Si vamos a actualizar, sería put. Y si vamos a eliminar, sería delete. Entonces, en este caso, tendríamos que cambiar aquí el método que más necesitemos. Pero, para comenzar, vamos a utilizar, independientemente qué es lo que queramos hacer o no, para ir viendo diferencias entre un método y otro, vamos a utilizar get, aunque lo que vayamos a hacer es guardar. Con respecto a este método, tendría que coincidir con el backend, con la función que estemos utilizando con el objeto app. Si aquí utilizo get, entonces caería dentro de esta función. Si yo quisiera cambiar el método de envío de información en vez de get a post, entonces aquí tendría que cambiar, en vez de app.get, app.post. Y lo mismo para las otras funciones. Si yo quiero utilizar el método de envío de información delete, entonces aquí tengo que poner app.delete. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. En nuestro caso, pues para comenzar vamos a utilizar get, solo para ir viendo algunas diferencias entre un método y otro.
Ok, ¿qué más tengo que tener en cuenta para las peticiones síncronas? Vamos a ponerle de hecho aquí al título petición síncrona. Petición síncrona. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que los componentes de los formularios deberían de tener el atributo o la propiedad name en vez de ID. ID lo hemos utilizado anteriormente para acceder a un componente o a una etiqueta, pero desde JavaScript. Aquí en las síncronas no vamos a utilizar nada de JavaScript, sino que todo va a ser automático. En el name pondríamos lo que usualmente ponemos en el ID. Por ejemplo, aquí nombre, name, apellido. Y esto me va a servir para acceder a los valores desde el servidor. En la fecha de nacimiento le vamos a poner fecha. Y en el select le vamos a poner país. Listo. También podríamos ponerle al botón un name, solo para identificar la acción. Vamos a ponerle guardar. Y algo más, que en el formulario el botón que va a desencadenar la acción tiene que ser del tipo submit. Los botones del tipo submit son botones preprogramados para agarrar toda la información que esté dentro de la etiqueta form, procesarla o parsearla y enviarla a la URL que se indicó en la etiqueta form en la propiedad action, utilizando el método que se indicó aquí. Entonces ya es un botón del cual no tenemos mucho control, porque ya está preprogramado, podría decirse. Ahora veamos qué es lo que pasa. Pero antes vamos a enviar algo aquí en guardar. Vamos a utilizar res.send y vamos a poner aquí guardar un usuario. Y veamos qué es lo que pasa. Refresquemos esta página. Vamos a poner un nombre, apellido, la fecha de nacimiento, país y clic en guardar. Y prácticamente, ¿qué fue lo que pasó? Vemos la salida guardar usuario. Pero lo que hizo prácticamente es que al darle clic en el botón guardar, lo que hizo fue redireccionarnos a esta URL, guardar. Hizo una petición, la recibió el servidor, cayó aquí y por lo tanto lo que me envió fue esto, el texto que dice guardar usuario. No sé si observaron, pero en la URL algo cambió. No solo viene el texto guardar, sino que viene algo más. Copiemos esto e intentemos analizarlo por aquí. Analicemos esto. Primero viene el localhost, el puerto y la URL que nosotros parametrizamos, que es guardar. Luego viene un signo de interrogación, luego viene nombre igual a Juan, luego un ampersand. Este es el símbolo del ampersand. Luego apellido igual a Pérez, luego otro ampersand. Luego país igual a Honduras, un ampersand y guardar. Y guardar no dice nada. Esto es porque el método que estamos utilizando para enviar la información, el método HTTP que estamos utilizando es get. Y cuando utilizamos get, la información se envía a través de la URL en un formato especial que se llama URL encoded. ¿Qué es ese formato URL encoded? Es cuando tenemos la URL, luego viene un signo de interrogación, el signo de interrogación de cierre, para separar la URL base de los parámetros que se envían. Y los parámetros, la sintaxis es el nombre del parámetro igual a el valor. Luego, para separar los parámetros se utiliza ampersand. Y luego sigue el siguiente parámetro. Y así pueden ir muchos parámetros separados por ampersand sin ningún problema. Y a este formato es que se le conoce como URL encoded. ¿Ok? Entonces prácticamente viene siendo un formato de transmisión de información. Lo único que hay que tener en cuenta es que para
Este formato URL encoded, cuando ponemos caracteres especiales, los codifica. Por ejemplo, Juan Rodrigo. Digamos que ese es el segundo nombre. Y le damos clic en guardar. Hay ciertos caracteres que los codificas. Por ejemplo, en el espacio pone un signo más. O si ya ponemos caracteres especiales, por ejemplo, el arroba. Si ya ponemos arroba, me pone porcentaje 40, que es el código ASCII del hexadecimal, perdón, del arroba en formato hexadecimal. Porcentaje 40 es el hexadecimal del arroba. Entonces ya van codificados. Sin embargo, podríamos acceder sin problema a esos valores desde el servidor, que es la idea, ¿verdad? Que se envíen a través de la URL, pero los recibamos en el servidor. Desde aquí podríamos acceder sin ningún problema. Y por ejemplo, vamos a acceder, vamos a poner aquí guardar el usuario y vamos a incrustar aquí los valores. Vamos a cambiar los caracteres para las cadenas con el acento inverso para poder incrustar aquí, y vamos a poner rec, que es obviamente el objeto que tendríamos que utilizar para acceder a lo que envía el cliente, porque recuerden que rec es request, que es la petición, lo que el cliente pide, y cuando hace la petición, él envía la información para que hagamos algo con esa información. Entonces es obvio que tiene que venir en el objeto rec. Y para acceder a esa información que se envía a través de la URL, vamos a poner rec.query. Y luego el nombre del parámetro. Por ejemplo, aquí quisiéramos acceder al nombre. Entonces vamos a poner nombre. De igual forma podríamos acceder a todo lo demás. rec.query.apellido, rec.query.fecha, país, etc. Probemos. Vamos hacia atrás, refresquemos aquí. Vamos a poner otro nombre. Fecha de nacimiento. Y guardar. Ahora vemos que dice guardar el usuario Pedro. Prácticamente recibimos la información sin ningún problema. Tengan cuidado de no confundir. Para acceder a los parámetros que se envían a través de URL encoded mediante el método get, el objeto que se utiliza es query. Prácticamente query, ¿qué es? Query es un JSON donde viene toda la información que se envía a través de la URL. Query es un JSON. Prácticamente lo que hace es convertir de URL encoded a JSON y lo deposita en este objeto que se llama query. De tal forma que podría acceder con punto apellido, punto país, etc. Entonces esa es la ventaja. Y como les digo, no lo confundan, porque query lo podríamos confundir con el otro que vimos hace un momento, que se llama params. Pero params, puedo acceder a ciertos parámetros de la URL, pero que están codificados de esta forma. Cuando pongo pleca, dos puntos y el nombre parámetro. Pero esta sintaxis que yo tengo aquí no es URL encoded. Ya dijimos que URL encoded es esta forma, no esta de aquí. Ok, así que hay que tener cuidado. Para acceder a esos parámetros se pone .params, pero cuando quiero acceder a parámetros enviados vía get es con rec.query. Ok, listo. De igual forma podríamos ver unos pequeños detallitos aquí en la URL. ¿Qué pasa si yo cambio aquí a otro nombre? Por ejemplo, le pongo María y doy enter. Prácticamente se vuelve a hacer la petición al servidor y le envío los datos. Lo puedo cambiar aquí en la URL y lo vuelve a recibir el servidor y cambia aquí el valor o incrusta lo que enviamos a través de la URL sin ningún problema. ¿Ok? Ese es el método de envío de información get. Podríamos cambiar que en vez de utilizar get podríamos utilizar post. Vamos a utilizar post y veamos en qué cambia. Solo tengo que tener un cuidado aquí, es que si cambio el método de envío de información post, lo que va a hacer al hacer la petición a la URL guardar, va a buscar una ruta en nuestro servidor que coincida
que sea con el método post y con la URL guardar, pero aquí no hay ninguna, porque se asume que la petición sería get. Entonces tendríamos que cambiar aquí con post para que funcione. Ok. Y bien, veamos si funciona o no. Recarguemos primero, vamos atrás, recarguemos aquí, pongamos Juan Pérez y clic en guardar y ahí está. Envió la información, pero ya no viene a través de la URL. Ya no viene la información a través de la URL. Con respecto a get, esa era una como las desventajas. Habría que analizar bien cuándo podemos utilizar get. Por ejemplo, no podríamos enviar un password por la URL, ¿verdad? Porque sería algo inseguro. Podríamos utilizar post para ello. Pero ya para acceder a los parámetros que se envían vía post, ya no podemos utilizar rec.query. De hecho, directamente para leer los parámetros vía post no hay una forma directa, por así decirlo. Para poder leer los parámetros que se envían vía post necesitamos de un módulo extra. Hay un montón de módulos que podemos utilizar, pero el más recomendado se llama Body Parser y es el que vamos a instalar para poder leer parámetros que se envíen a través de post. Así que para instalar ese módulo voy a abrir otra consola por aquí y voy a escribir, primero vamos a borrar npm install --save y vamos a poner body parser. Enter, esperamos a que se instale. Listo, se instaló. Vamos a ver en las dependencias y ahí dice que ya está el módulo instalado, body parser. Siempre que escuchemos hablar de parser, un parseador es cuando pasa de un formato a otro formato. Cuando se envía información a través de post, se envía en el cuerpo de la petición, se le llama, en el body de la petición. Pero necesitamos acceder a esa información desde aquí, de alguna forma. Pero necesitamos de ese módulo. Así que lo vamos a importar. Ya lo instalamos, ahora vamos a importarlo. Recuerden que para importar vamos a declarar un objeto igual al nombre del módulo. Nada más que aquí solo va a cambiar un pequeño detalle. No sé si ya lo notaron. Vamos a importar el módulo body parser. Ahí está. Les había mencionado que cuando importamos un módulo declaramos una variable del mismo nombre del módulo. No es una regla, pero es lo que se recomienda. Pero en este caso no es igual. Aquí está con guión y aquí no. Aquí estamos utilizando lower camel case. Pero no podemos hacerlo porque el guión se interpreta como menos y ya sería un error de sintaxis. Así que sería en este formato. Entonces, ¿para qué nos va a servir este módulo? Para poder acceder a los parámetros que se envíen vía post, necesitamos poblar un JSON desde el servidor que acceda a los parámetros que se envían vía post y para ello vamos a utilizar un middleware. Porque necesitamos de alguna forma parsear lo que nos envía el cliente, agarrar esa estructura de datos que nos envía el cliente y poblar un nuevo JSON para acceder a cada uno de los parámetros fácilmente desde aquí. Entonces necesitamos que se haga eso antes de gestionar cualquier petición y enviar una respuesta. Entonces vamos a utilizar app.use y aquí lo que vamos a poner es el módulo bodyparser.json. Esto nos va a servir para poblar la información que viene del cliente en un nuevo JSON. Y vamos a utilizar otro que se llama, aquí vamos a poner bodyparser. URL encoded y aquí vamos a enviarle extended true. ¿Por qué hacemos esto? Es porque también vía post se puede enviar la información que ya esté formateada en URL encoded y hay métodos para hacerlo. Probablemente cuando trabajemos ya con peticiones asíncronas notemos eso, cómo podríamos enviar
URL encoded utilizando post, pero en un dado caso se envía información, también tendríamos que utilizar esta línea si se envía información en URL encoded vía post. Entonces, para no complicarnos mucho, podrían siempre utilizar estas dos líneas cada vez que se utilice una petición post. ¿Ok? Y de esta forma, al incluir esas dos líneas, ya tendríamos acceso a un nuevo JSON desde las peticiones, desde cualquiera de las peticiones, utilizando el objeto rec, que es el objeto de la petición. Podríamos acceder a un nuevo JSON que se llama body. Y aquí en body viene toda la información que se envía por post, pero previamente tenemos que utilizar body parser. Por ejemplo, aquí ya podríamos acceder al nombre. ¿Ok? Y ya con esto debería de funcionarnos nuestro ejercicio. Veamos. Guardar. Y vemos que ya la información no se envía a través de la URL, se envió vía post, que en post no se envía a través de la URL, sino que por bajo no se ve la información. Y pudimos recibirla y acceder al parámetro del nombre utilizando el JSON que se llama body. Pero ese JSON pudimos utilizarlo gracias al módulo body parser. Así que ya pudimos acceder a la información desde el servidor utilizando dos de los métodos HTTP que son get y post. Recordemos o recapitulemos cómo es esto. Primero, con get se envían a través de la URL en formato URL encoded. Ahora, con respecto a post, se envían empaquetados no visibles en algo que se llama el cuerpo de la petición. En el cuerpo, en el body de la petición. ¿Ok? Entonces, esas son las dos alternativas que hemos visto. Y en el caso de post, para acceder a la información se utiliza rec.body. Mientras que para get se utiliza rec.query. Rec.query para parámetros en get, rec.body para parámetros en post. Y también vimos otra forma de enviar parámetros a través de la URL, que son parámetros tipo express, le vamos a poner, que es con dos puntos y el nombre del parámetro en la URL. Para acceder a ellos utilizamos rec.params. Entonces ya tenemos tres alternativas para recibir parámetros en una petición del lado del servidor. ¿Ok? Y esto es con respecto a una petición síncrona. Y se le dice que es síncrona porque no puedo hacer nada más mientras está procesando en el servidor la petición. Entonces ahí sí, cuando ya me responda, ya voy a poder continuar haciendo algo más. Por ejemplo, le doy clic en guardar y hasta que me responda el servidor puedo seguir haciendo otra cosa más. Y lo otro es que recarga o la misma página o una página diferente. Entonces eso es algo incómodo. Imagínense, digamos en Facebook le doy clic a un like y se recarga la página por completo. Eso pues no es de lo más cómodo. Con respecto a post, en comparación con get, vimos que la información no se envía a través de la URL, pero no es como que sea más seguro. Al final, pues si utilizamos un software de sniffing en una red, podríamos interceptar los paquetes que se envían independientemente del tipo de petición, ya sea get o post, y podríamos ver intacta la información. Entonces no es como que sea más seguro. Para evitar ese tipo de problemas de que nos intercepten la información de las peticiones, de la información que se envía del cliente al servidor, podríamos utilizar algo que se llama certificados de seguridad, o SSL, Secure Socket Layer, que eso lo que les agrega a los sitios es el famoso HTTPS, que ya utiliza un certificado de seguridad.
ese servicio por lo general es pagado. ¿Y para qué me sirve ese tipo de servicios? Es para que cualquier petición que se envíe del cliente al servidor, esa información vaya encriptada. Así que no importa si alguien de alguna forma intercepta la información, el paquete que agarre no va a poder leer el resultado porque está encriptada. Así que si su sitio, su plataforma web está transmitiendo información que es bastante confidencial o que es bastante peligroso que caiga en manos de gente malintencionada, entonces es recomendable que adquieran un certificado SSL. ¿Ok? Listo. Con respecto a peticiones síncronas, creo que esto es lo básico que vamos a ver. Podríamos hacer un ejemplo súper completo utilizando una petición síncrona y con todas las operaciones básicas de crear, actualizar, eliminar y leer y guardar esa información en un archivo, en una base de datos, en lo que sea. Pero no lo vamos a hacer. Podrían ustedes intentar profundizar un poco más en este tema, pero lo que nos interesa a nosotros es de que todo sea asíncrono, más que todo por la experiencia de usuario, de que el usuario pueda hacer muchas cosas a la vez y de que no me recargue la página por completo, sino que podríamos decidir qué recargar, si una región o una sección completa, etcétera. Para ello necesitamos ver peticiones asíncronas, pero ese tema lo vamos a abarcar en el siguiente video. Creo que ya este quedó un poco larguito. Por esta ocasión sería todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.